Tomen asiento. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenos días. Gracias al Señor estamos un día más presentes acá. Muchísimas gracias siempre por toda la deferencia que ustedes nos dan en las redes sociales, en el canal. Junto a muchos amigos y muchos colegas hemos estado esta semana en un evento. Muchísimas gracias a ellos. Algún momento en el programa vamos a ir hablando sobre eso. Y prácticamente tenemos que dar las gracias a todo el equipo que nosotros tenemos aquí. Uniodon TV está presente en esta franja médica y todo lo que es Palenque TV. Gracias, agradecidos a cada uno de ustedes por primero estar presentes hoy día sábado, un día más. Y prácticamente nosotros empezamos este mes de mayo con muchas sorpresas, con muchos eventos y también con muchos invitados. Gracias a esto que nosotros vamos a tener como un ente dentro de la televisión y la odontología va a estar siempre presente en esto. Es tan importante esta situación de los dientes que prácticamente nosotros tenemos que empezar, que la salud empieza a partir de la boquita. Los dientes son fundamentales, tanto en la etapa inicial de los bebés, como también en la etapa tardía, eso significa en la tercera edad. Tenemos que ir manejando este fundamento y nosotros queremos siempre tratar de viabilizar un aspecto fundamental que ustedes lo conocen y siempre lo hemos mencionado, que es la solidaridad. Nosotros vamos a practicar esta situación dentro de todo el componente, tanto del equipo de lo que es Uniodon, como también dentro de la percepción de todos los profesionales que acuden acá. Es fundamental manejar que este mayo es mes de las mamás, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a hacer como personal, como centro y como apoyo en toda esta situación de la parte odontológica, vamos a regalar este fin de mes, el Día de la Madre en todo caso, como hemos indicado, 2 plaquitas gratuitas. Gracias a los amigos laboratoristas que nos apoyan en esta situación y también a toda la gente que nos está o se comunica dentro de las redes sociales y también en nuestro canal, ¿sí?, de YouTube, en Facebook. Vamos a seguir adelante y vamos a seguir sorteando esta situación cada semana, un evento que nosotros tenemos y prácticamente al final vamos a delimitar quién va a ser la ganadora o las ganadoras, ya sea una abuelita, una mamá, que resulte con las plaquitas dentales, ¿sí? Unas removibles que van a ser completamente gratuitas. Así es que muchísimas gracias a toda la gente que siempre nos escribe, nos está dando sus likes en nuestro Facebook, en nuestro Instagram y también en el YouTube, ¿sí? Comuníquense con nosotros, por favor. Vamos a tener preguntas, vamos a tener muchos eventos en esto que es la televisión y hablando siempre de odontología. Al 22 22 413, sí, es el teléfono fijo de aquí del canal. Comuníquense con nosotros, por favor, en nuestro WhatsApp, que es el 735 214 16, ¿sí? Comuníquense con nosotros, estamos siempre pendientes de eso. Y si quieren al personal mío, que es el 730 77371, cualquier consulta que ustedes tengan acerca de odontología, salud en general, vamos a tener un invitado muy especial hoy día. Como en las redes sociales nos han escrito sobre qué quieren que hablemos, es prácticamente el tema que hoy vamos a tocar. Y nosotros vamos a seguir siempre avanzando en esto que es la información en todo lo que es la odontología. Agradecidos nuevamente con todos ustedes. Gracias por toda la referencia y todo lo que nosotros tenemos. Vamos a ir a nuestra rejilla ahora y prácticamente vamos a empezar con un tema muy específico que a mucha gente le interesa enormemente, ¿sí? Así es que vámonos a nuestra rejilla y en un momento volvemos. Volvemos, amigos, volvemos con un tema específico y un tema que en algún momento también han tocado en las redes sociales y queremos plasmarlo porque hemos tocado en anteriores programas aspectos fundamentales sobre todo lo que es la oclusión, los dientes y prácticamente un efecto fundamental a partir de un hábito o a partir inclusive de lo que es la transferencia entre lo que es los dientes de leche a los dientes permanentes. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos las famosas mordidas abiertas. ¿Qué es la mordida abierta? Que en algún momento vamos a delimitar y definir que una mordida abierta, por ejemplo, es cuando, primero, los dientes no empiezan a chocar
conjuntamente, o sea, tanto los superiores como inferiores. Los labios empiezan a estar entreabiertos, ¿sí? Y a partir de esta situación empieza un componente fundamental que inclusive lo llamamos como síndrome. Son los famosos respiradores orales. Nosotros vamos a tener fundamentalmente dentro de los problemas de respiración oral que prácticamente ese ámbito de poder oxigenar el organismo, ¿sí?, a partir de la respiración, tiene que ser un evento que debería de realizárselo a partir de las fosas nasales, de la respiración a nivel de la naricita. Si este efecto ocurre a nivel bucal, prácticamente va a haber una alteración enorme sobre toda esta situación. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a tener prácticamente que cuando nosotros inspiramos el aire, ¿sí?, vamos a tener un factor fundamental que al entrar, como ven en esta imagen, por la naricita entra un aire prácticamente húmedo, entra un aire caliente, entra un aire limpio y purificado. Si nosotros tenemos este componente y este aire, prácticamente nuestra respiración es adecuada y normal. No se va a ir a afectar esos sectores que ustedes ven ahí, que generalmente son los adenoides y las amígdalas, ¿sí? Es fundamental manejar esta información porque prácticamente cuando se altera esto, empieza a alterarle la respiración. ¿Qué tenemos con una respiración a nivel bucal? Prácticamente vamos a tener todo lo contrario. Eso significa que vamos a tener un aire no purificado, un aire frío, ¿sí?, con bacterias y seco. Y eso prácticamente va a ir a alterar, ¿qué? Principalmente los adenoides y lo que es la amígdala, ¿sí?, que a veces se va a inflamar, se empieza a inflamar esa amígdala y prácticamente el paciente tiene muchos componentes negativos que son llamados síndromes de la respiración bucal, ¿sí? Este síndrome que en un momento tiene mucha teoría y que prácticamente va a ir a alterar muchos aspectos fundamentales, ¿sí?, que tiene que ver con la musculatura y con las piezas dentarias, ¿sí? Generalmente va a afectar en una etapa nocturna, muchas veces significa que respira por la boquita y empieza a roncar el niño, ¿sí? Al hablar puede ser que sea mixto estas respiraciones, significa que el paciente respire por la naricita pero también respire por la boca, ¿sí? Y las causas, lógicamente, muchas veces tienen que ver con la desviación nasal, eso significa con la desviación del tabique, ¿sí? Eso lo tenemos que evaluar con el otorrino. Muchas veces es una inflamación crónica, ¿sí?, de la mucosa nasofaringea, una hipertrofia de los adenoides, eso significa de las amígdalas, y prácticamente vamos a tener un componente completamente negativo en un ambiente bucodental, que prácticamente va a ir a los que son respiradores orales. ¿Qué significa? Que prácticamente la lengüita va a empezar a bajar en su posición y va a ponerse en una posición baja para que pueda ingresar el aire, lógicamente, por la boquita. Vamos a tener el componente de los dientes anteriores, especialmente los superiores, más adelantados, si ustedes quieren, o proinclinados. Vamos a tener los labios completamente resecos muchas veces, ¿sí? De los respiradores van a tener caries, inflamación de encías, muchos componentes negativos. Inclusive se altera la postura del paciente, ¿sí? Como ven en esta imagen, por ejemplo, en la nochecita empieza a roncar, empieza a babear en la almohadita, y eso lógicamente tenemos que tener muy en cuenta en los niños, especialmente por un parámetro de hábito muchas veces que tenemos que calmar. Fíjense en estas amígdalas, en estas imágenes prácticamente infartadas, inflamadas, y esto tiene que ver lógicamente muchas veces con la respiración oral. Entonces prácticamente nosotros tenemos que manejar estos conceptos fundamentales, que estas amígdalas a veces se inflaman también cuando existe un catarro, un resfrío, ¿sí?, que es temporario. Eso debería de eliminarse prácticamente esa inflamación, ¿sí? También existe estacionario en base a alergias que se producen en las amígdalas y prácticamente muchas veces tienen un tiempo y están inflamadas estas amígdalas, ¿sí? Y a veces es crónico, eso significa es mucho tiempo y prácticamente esto va a tener una obstrucción en esta vía respiratoria, especialmente alta, y prácticamente el paciente no respira por la naricita, sino respira por la boca porque las amígdalas están inflamadas, ¿sí?
Entonces, prácticamente tenemos que manejar esta información y tenemos que ir manejando este concepto fundamental. ¿Sí? ¿Tenemos una llamadita? Muchísimas gracias. Muy buenos días. ¿De qué zona nos llama? Muchas gracias. Aló, doctor Rubén de Villa Victoria. Muchas gracias, Rubén. Adelante. Doctor, quería hacer una consulta. Lo que usted está mostrando de la ronquera y de los dientes, ¿también pasa en los niños? Porque mi niño tiene 12 años y ronca todo el tiempo. Y como estoy viendo lo que usted está hablando, quería saber si también esto puede pasar en los niños y qué solución se le da o cómo es el tratamiento, por favor, doctor. Claro que sí, muchísimas gracias, muy amable. Un placer siempre estar con toda esa gente también de Villa Victoria, muy adheridos a todos ellos. ¿Qué tenemos con esto? Y ahí vamos a las soluciones. Muchas veces tenemos que evaluar esta situación y hacer un diagnóstico. Es fundamental siempre hacer diagnóstico en todos los campos. ¿Qué tenemos en este concepto fundamental de lo que manejamos dentro de los respiradores orales? Especialmente en los niños tendríamos que tener mucho cuidado, porque a partir de este concepto fundamentamos de que podemos solucionar el problema en una etapa posterior, adulta o adolescente. Es fundamental manejar este concepto. ¿Por qué? Porque si nosotros no tratamos inicialmente este problema, prácticamente van a denotar todos estos problemas que hemos hablado a nivel bucodental y que prácticamente necesita otro aspecto, muchas veces inclusive quirúrgico, ¿sí? Entonces es fundamental manejar. 12 años nos habla, estás roncando, seguramente iba veo también en la almohadita, o sea, estás provocando salivita, y prácticamente nosotros tenemos que manejar un concepto fundamental. Primero, tenemos que hacer la interconsulta con lo que es el otorrinolaringólogo, ¿sí? Es fundamental manejar esta situación y esta información con él. ¿Por qué? Primero, con la situación de los adenoides y de las vías respiratorias altas. Significa el desvío del tabique, o tenga algún trauma a ese nivel, o tenga un problema de alergia a este nivel. Entonces, todo este aspecto fundamental, el otorrino nos va a sacar de la duda, ¿sí? Le van a tomar seguramente unas radiografías, van a evaluar todo este aspecto fundamental de las vías aéreas. Eso es lo primero. Lo segundo, dentro de un problema, si algún momento está roncando, el otorrino muchas veces, aunque no me crean, extirpa las amígdalas. ¿Para qué? Para que el ronquido empiece a bajar. Pero si esto ya lamentablemente es un formato que está durante muchísimo tiempo, eso significa que es muy crónico, muchas veces este ronquido lamentablemente continúa, ¿sí? Es fundamental manejar esta información y determinar que el otorrino tiene que ingresar en este campo, ¿sí? Es fundamental. Segunda cosa, el odontólogo, ¿dónde ingresa acá? Si nosotros tenemos un problema bucodental, eso significa tenemos paladar alto, dientes superiores adelantados, mordida abierta, la lengua interpuesta entre los dientes, ¿sí? Prácticamente el paciente respira por la boca, tiene caries, tiene inflamación. Ahí entra el odontólogo, donde nosotros generalmente colocamos unas plaquitas, inclusive de Hawley se llaman, unas plaquitas sencillas que se coloca como terapia, y muchas veces colocamos inclusive una especie de plaquitas que le protegen, como a los boxeadores. Si algún momento han visto los boxeadores, se colocan unas plaquitas, ¿no es cierto?, de gomita. Similar a esta situación se coloca. ¿Para qué? Para forzar al niño a que respire por la nariz. ¿Sí? Es fundamental manejar este informe. No es el único tratamiento, hay muchos también, pero prácticamente necesitamos primero diagnosticar por qué estás respirando por la boca, ¿no es cierto? ¿Por qué está roncando en la noche? No es normal. No es normal, mucho menos en un niño que esté roncando en la noche, ¿no es cierto? Entonces, son las soluciones que nosotros vamos a tener, y prácticamente, como ven en estas imágenes, es fundamental manejar la situación por la postura, por el hecho de la situación del mismo ámbito del niño. Ahorita hablamos de eso. Una llamadita más, por favor. Muchísimas gracias. Adelante, muy buenos días. Buenos días, doctor. Mi consulta es, tengo mi hijita de 12 años y desde muy niña rechina mucho los dientes. Todas las noches suelo dormir y tengo miedo de que tenga un desgaste o algo. Vale, muchísimas gracias. Muy amable. Un saludo muy grande a toda la familia. Agradecido siempre con todos ustedes. ¿Qué es importante dentro de esta situación? Vamos a terminar el concepto de los respiradores enseguida, dándoles los consejos también, pero fundamentalmente el rechinamiento de los dientes. Ese famoso rechinamiento se llama, por si acaso, bruxismo. Es un efecto, lamentablemente, de la musculatura oral o perioral que prácticamente se pone tenso
¿Cuándo? Generalmente en las noches. Usted le escucha a su niño, 11, 12 años, le escucha a su niño durmiendo y empieza a producir una especie de ruido en los dientes, ¿sí? Que es como una crepitación. A este elemento prácticamente tiene que ver un componente fundamental que hoy en día está de moda, no solamente en las personas adultas, sino también en los niños, que se llama estrés. Muchas veces el niño, el adolescente, está con mucho estrés y prácticamente está denotando eso en un acto inconsciente a nivel del cerebro y prácticamente en la musculatura, que va a ir a hacer que se chinen los dientes. Otro componente que hay que salir lógicamente de la duda también es prácticamente el efecto de un aspecto digestivo, ¿sí? Que lógicamente lo puede sacar de duda el médico, que prácticamente va a ir a evaluarle si tiene también un componente digestivo, y prácticamente esto está repercutiendo en un rechinamiento en los dientes, ¿sí? Es fundamental manejar estos dos factores en este componente. Hay que hacer un diagnóstico para poderle evaluar. Llévele al odontólogo, llévele también al gastro para que pueda hacerle una evaluación de esta situación y determinar por qué estás rechinando, porque no es normal. Al rechinar los dientes se empiezan a desgastar también estos y prácticamente no debería ocurrir aquello, ¿no es cierto? Vamos a otra llamadita, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Quisiera consultar si uno puede roncar cuando no tiene dientes. Perdón, ¿cómo me dice? ¿No le captó? Le consulto si uno puede seguir roncando aunque le falten los dientes. ¿Eso perjudicaría mucho? Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, muy amable por la llamada. ¿Cuál es el componente fundamental de esta situación del roncar? Es un efecto netamente en el velo del paladar y que prácticamente tiene que ver con este componente de la respiración. Es fundamental manejar eso. Las personas que roncan, ojo, siempre están inflamadas sus amígdalas. ¿Por qué? Porque están metiendo aire frío, aire seco y aire con bacterias. ¿Cuál es el primer módulo de defensa en nuestro organismo a partir de la boquita? Las amígdalas y los adenoides. Entonces, prácticamente cuando metemos aire frío y contaminado, prácticamente las amígdalas se van a inflamar. Eso significa que el paciente siempre está con tosera, con resfrío, con algo de inflamación en las amígdalas, siempre va a estar con este componente. Entonces, tenga dientes o no tenga dientes, pero el paciente está roncando, respirando por la boca, prácticamente está metiendo un aire que es impuro y que no nos conviene, ¿no es cierto? Porque las fosas nasales es un acto, o la respiración por las fosas nasales, por las vías aéreas, es prácticamente un efecto fundamental para el desarrollo en el niño y también en el adulto, para la respiración, para que no tenga algún problema, ¿no es cierto? Entonces es fundamental manejar esta información y prácticamente la persona que está roncando tiene que tener un tipo de solución para que no tenga este componente. Es fundamental manejar esta información, por favor, tanto en los niños como en los adultos, pero mucho más en los niños porque tenemos que solucionar ese problema para que de adulto no tenga los problemas que les digo, dentales, problemas de caries, de inflamación y de todo esto de la respiración bucal. Vamos a hacer llamadita, por favor. Muchísimas gracias, muy amable. Adelante. Doctor, buenos días. Una consulta. Tengo una niña de 6 años, o 7. Ha tenido labios leporino y paladar hendido. Ya se ha hecho operar todo, pero en la dentadura de arriba, donde la fisura, no le salen los dientes, ya tiene 7 años. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable, qué lindo. Es un tema también muy específico que lo vamos a tocar en uno de los programas, que es la situación de los famosos antiguamente llamados labios leporino. Hoy en día, labio y paladar fisurado, ¿sí? Este evento y este prospecto es fundamental porque este problemita, lamentablemente, es idiopático. ¿Qué significa? Que no tiene una causa escrita por las cuales se produce este efecto. ¿Por qué se produce el labio leporino? ¿Sí? Hablando antiguamente. Porque no hay, nosotros tenemos un proceso en la formación de los dientes, de las estructuras a nivel fetal, maxilar y nasal. Generalmente esas dos estructuras no se unen, no se sabe la causa, ¿sí? Por eso es idiopático. Al final es de que va a producir alteración en la erupción de los dientes, en el problema de la situación del arco óseo, ¿sí? Del maxilar, y prácticamente vamos a tener muchos problemas sobre esa situación, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre esto mucho más en toda esta situación que también tiene que ver con la respiración oral en este tipo de pacientes, ¿sí? Es fundamental manejar que tengamos en cuenta que tenemos que hacer un diagnóstico. Llévenlos, por favor, si tenemos este tipo de problemas de respiración oral, al odontólogo.
él les va a derivar al otosino y prácticamente tiene que haber una conjunción para poder darle una solución íntegra a esta situación lo más antes posible, ¿sí? Porque los niños, los adolescentes y los adultos podemos tener ese tipo de problemas. Así es que, muchísimas gracias, espero que les sirva todos estos tips que les damos, todos estos mensajes, y volvemos en un par de minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días nuevamente, complacidos de estar con ustedes siempre. Queremos entrar a este nuevo sector y queremos presentar a nuestro especialista, agradecido siempre a todas las personas que nos apoyan, gracias a ustedes, a cada uno de ustedes que nos siguen. En las redes sociales nos han escrito mucho y querían hablar mucho sobre un componente o un tratamiento dentro de las especialidades, que es la endodoncia. Lo hemos invitado y quiero agradecer un amigo personal muy lindo, muy enorme, un profesional bárbaro. Quiero presentarlo al doctor Marcelo Villalobos. Él es endodoncista. La endodoncia hoy en día está muy de moda porque hay mucha tecnología dentro de la endodoncia también. Y quiero lógicamente convocarlo al doctor para que en algún momento nos dé luces sobre todo este parámetro de lo que es la endodoncia, que también es llamado el tratamiento de conductos o el matado de nervio, ¿sí? Para todas las personas. Entonces, prácticamente, agradecido, doctor Marcelo, muchísimas gracias por estar aquí presente, un saludo muy cordial, y así es que, adelante, muchas gracias. Primeramente, agradecerle, ¿no?, la invitación, doctor Carlos Valencia, saludar a toda la audiencia. Hoy voy a hablar un poquito sobre lo que es el tema de la endodoncia, ¿no?, o lo que es más conocido como sacado de nervio, ¿no? Prácticamente la endodoncia es una rama de la odontología que se encarga de la prevención y el tratamiento de las enfermedades pulpares. ¿Prevención en qué sentido? Cuando empieza la caries y está muy cercana a la pulpa, nosotros lo que debemos hacer es tratar de evitar el tratamiento de conductos o el sacar el nervio, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero que tengan muy claro que cuando ustedes tengan dolor al frío, dolor al calor, ¿no?, y sea prácticamente este dolor no sea espontáneo, sino sea porque han comido algo frío o algo caliente, tenga mucho ojo con eso porque es un aviso en nuestros dientes que ya está empezando la caries o que hay algo ahí, ¿no? Y cuando empiece un dolor espontáneo, se les hincha la carita, ¿no?, ahí ya es otro aviso que es más seguro, que es un tratamiento de endodoncia. Entonces, básicamente, esta endodoncia, como todas las ciencias, está actualizándose constantemente, ¿no? ¿En qué consiste la endodoncia? Básicamente es en la extirpación del nervio, como lo conocen ustedes, donde nosotros como odontólogos y especialistas, nosotros, como vemos en las imágenes, prácticamente hacemos un acceso al diente y buscamos los conductos. Ahora, ¿qué es lo complicado en este tratamiento, no? El reto que tenemos nosotros es que los dientes no son iguales en todas las personas. Hay dientes que tienen 1, 2, 3, 4 raíces, pueden tener 1, 2, 3, 4, hasta 5 conductos. Entonces ese es el reto que tenemos nosotros en lo que es la especialidad de endodoncia, ¿no? Pero como vemos en las imágenes, hoy en día tenemos aparatos como es el microscopio, tenemos instrumentos de aleaciones muy flexibles que pueden trabajar dentro del diente con mayor seguridad. Obviamente no estamos nosotros los profesionales a salvo de lo que son lo que puede pasar en el tratamiento, como son fractura de instrumentos, a veces podemos irnos por algún lugar, una falsa vía, pero la idea es conservar el diente con el tratamiento de endodoncia. Otra cosa es que lamentablemente en nuestro país hay un porcentaje todavía muy alto de desdentación. Lo bueno es que día con día los pacientes tratan de mantener sus dientes, ¿no? Y esa es la idea, tener una salud bucal, y no solo va a repercutir en lo que es una salud bucal, sino que tiene que ver mucho con la masticación y los problemas gastrointestinales que van a tener a futuro. Querido doctor, a veces nosotros lo que tenemos que tener fundamentalmente de esta situación, la endodoncia por ende es un campo muy amplio, donde usted dice, tenemos
muchas veces 4 o 5 conductos. A veces el odontólogo general, aunque no me crean, estamos acostumbrados, por ejemplo, en un diente inferior, un molar inferior, generalmente encontrar solamente 2 conductos, pero muchas veces ahí van a encontrar 3, 4. Ahí va la endodoncia, donde como especialidad tiene que empezar a manejar para poder tener una buena obturación. Y a partir de eso son muchas veces las preguntas, doctor, sobre fundamentos y parámetros en los cuales se basa la persona. ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿de qué depende cuántas sesiones debería de ser un tratamiento de conductos? O sea, que haya inflamación, que haya infección, o ¿de qué depende? De esa cantidad de conductos, de cómo sabemos un paciente debería en una sola sesión terminarse todo, o tal vez tener 3 sesiones o 4 sesiones. ¿De qué depende toda esa situación? Exactamente, doctor. Mire, depende de muchos factores. El primero que podemos nombrar es el diagnóstico. El diagnóstico que cuando es un diente vital, que todavía hay dolor, el diente está sensible, se puede realizar muchas veces en una sola sesión, ¿no? Cuando el diente ya tiene una infección, tiene una patología a nivel de la raíz, o sea, muchas veces estas infecciones causan quistes, granulomas, generalmente el tratamiento se lo realiza en más de una sesión, por prevención, ¿no? Ahora, en cuanto a la anatomía, muchas veces es una caja de sorpresas los dientes. Nosotros vemos una radiografía de algo que es el dientecito que está en 3 dimensiones, solo lo vemos en 2 dimensiones. Por eso tenemos la ayuda, como vemos en las imágenes, de la tomografía, que nos ayuda a visualizar mejor el número de conductos, la anatomía del diente, y gracias a esta tomografía hoy en día tenemos lo que son las endoguides, que son guías para abrir el diente en el tratamiento de conductos. Como vamos a ver en las imágenes, son unas guías quirúrgicas exactas que lo realizamos con la tomografía, que sirven para entrar al diente con mayor efectividad sin perforaciones. ¿Cómo lo hacen igualmente en lo que son los implantes dentales? Qué interesante, qué fundamento, por ejemplo, dentro de esta situación de lo que es la odontología en general. Y aunque no me crea, hay muchas preguntas sobre todo lo que es la endodoncia, y prácticamente parte de un concepto que es la prevención. Muchas veces para no llegar, porque la endodoncia es un extremo, ¿no es cierto? Porque si no fuera la endodoncia, está la extracción. O sea, no existe otro medio alternativo, digamos, intermediamente entre lo que es la endodoncia y la extracción. O hacemos extracción para eliminarle el proceso muchas veces de dolor. O hacemos extracción o hacemos tratamiento de conductos. O la endodoncia. En base a esta situación, ¿qué importancia le daríamos dentro de la especialidad de endodoncia también a la pulpa del diente? O sea, las funciones que debería de tener, como me decía el doctor, no llegar a esta situación. Si tenemos dolor, un poquito de dolor, ir al dentista, tratar de que le curen y no entrar a la endodoncia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué importancia habrá en la situación de la pulpa del diente? ¿Cuán importante es, digamos? La pulpa del diente es vital en cuanto a nutrición del diente y función de sensibilidad. Ahora, la pulpa del diente tiene un componente celular que generalmente son fibroblastos, macrófagos, etc. Un componente de tejido, de sustancia fundamental, proteínas, colágeno. Y ojo, la pulpa dentaria de una persona joven tiene más componente celular, es mucho más amplia. Y la pulpa de una persona adulta es mucho, pero mucho más delgada. Y el tratamiento de endodoncia en ambos va a ser de distinta manera. Mayor complejidad en personas de más edad, porque la pulpa va a ser mucho más reducida. Exacto. Tenemos una llamadita. Muchísimas gracias, muy amable. Adelante, por favor, con la pregunta. Aló, doctor, buenos días. Buenos días. Quisiera hacerle una consulta al doctor de Blanco, por favor. Claro que sí, al doctor Marcelo. Quisiera saber cuándo, en qué casos se usa esa radiografía tridimensional de la que habló, cuál es el precio y cuál es la diferencia entre la radiografía normal. Lo que pasa es que yo manejando moto me rompí un diente y el dentista me hizo sacar una radiografía tridimensional. Perfecto. Fui donde otro especialista y me dijo que me haga sacar una radiografía normal. Entonces yo quisiera saber esas diferencias y los costos, por favor.
Muchas gracias, muy amable. Aquí el doctor Villalobos está para eso, para poder salir, que usted salga de esa duda y que lógicamente nosotros podamos aportar también a todas las personas con toda esta información. Qué importante es eso, doctor. Sí, doctor. Primeramente, buen día, ¿no? En cuanto a cuál usar, si una radiografía normal o tridimensional, eso depende del odontólogo, del especialista al manejar el caso, ¿no? La diferencia es que en la tridimensional podemos ver muchas veces fracturas que hay a nivel horizontal, podemos ver muchas veces cosas que no vemos en la radiografía normal, ¿no? Pero eso depende del odontólogo. En cuanto a costos, como hemos visto, la tecnología avanza, ¿no? Y los costos reducen. Hoy en día podemos encontrar tomografías a partir de 180 bolivianos, ¿no? En algunas universidades. El precio puede variar, puede ser unos 100 más, 150, depende de dónde se vaya. El equipo de tomografía no es igual en todos los lugares. Hay tomógrafos que tienen tamaño de voxel, es lo mismo que un píxel, pero es tridimensional. Mientras mayor cantidad de voxeles, más nítida la imagen y obviamente va a costar más. Claro, pero es también la calidad, digamos, ¿no? Dentro de esta situación también. Pero hay un concepto fundamental de manejar de esto, para no terminar y ir a la percepción de lo que nos indica el televidente, que es fundamental. Una radiografía normal, periapical nosotros llamamos, es bidimensional, ¿sí? O sea, se ve en dos planos, ¿no es cierto? Y la tomografía es tridimensional, inclusive de muchas otras dimensiones, pero al final es de que vemos desde distintos ángulos, de distintos planos. Ese es el parámetro fundamental de eso, ¿no es cierto, doctor? Sí, en la tomografía podemos ver de 3 planos: plano cornal, plano sagital y plano vertical. Prácticamente tenemos 3 planos para evidenciar patologías o lo que nos interesa, ¿no? Esa es la principal diferencia. Exacto, es fundamental manejar esta información. Y para ir terminando a veces las preguntas que nos han mandado también por el WhatsApp y por las redes sociales, a veces hay componentes fundamentales, doctor. Y nosotros tenemos limitaciones en todos los tratamientos y la endodoncia no está lejos de esa situación. ¿Hay alguna contraindicación en endodoncia? Contraindicaciones de endodoncia básicamente puede ser a nivel sistémico, ¿no? Que el paciente esté tomando algún fármaco que pueda influir en el tratamiento, ¿no? Pero más que esas, a nivel clínico casi no hay contraindicaciones, ¿no? Qué bien, es encantador eso escuchar, ¿no es cierto? Porque muchas veces, como les decía, tenemos limitaciones, pero uno de los parámetros, por ejemplo, es si hay una fractura, por ejemplo, a nivel de la raíz, por ejemplo. En fracturas, generalmente las fracturas, lamentablemente la mayoría de las fracturas se van a extracciones, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no vemos ni en la radiografía la fractura por el tipo de fractura, dependiendo, ¿no? Pero empieza con sintomatología, se hace la endodoncia, sigue con sintomatología el paciente, y generalmente se van a extracciones en fracturas. Ahora, por ejemplo, hay también un conglomerado de personas que en algún momento se hicieron el tratamiento de conductos, pero pasado una cierta etapa, una semana, 2 semanas, un mes, sigue el dolor. ¿Por qué sigue el dolor cuando uno tiene tratamiento de conducto? Si supuestamente le han eliminado prácticamente el paquete vasculonervioso, ¿sí? Que es la pulpa dental, y además le han eliminado todo el proceso, supuestamente, ¿no es cierto?, en un tratamiento de endodoncia. Exactamente. Pero ¿por qué debería de seguir el dolor? ¿Hay alguna causa, doctor Villalobos? Generalmente las causas por persistencia de dolor son o que no han encontrado algún conducto, por eso pedimos tomografías, o que no han instrumentado en toda la longitud del conducto y no han sacado todo el nervio y quedan bacterias ahí, o que principalmente bacteriano, que no hemos irrigado bien el conducto y quedan bacterias. Esas son las causas fundamentales. Bueno, qué lindo, qué hermoso, ¿no? Es fundamental manejar esta situación y este componente fundamental. Y una de las últimas preguntas para no abarcar esta situación y irnos a este componente que ustedes ven ahí como imagen, que es específicamente el microscopio, cómo lo maneja el doctor. Pero prácticamente una pregunta más, por favor, doctor, que indica, ¿se debe colocar un poste de refuerzo en todos los que han tenido tratamiento de endodontia? ¿Por qué? Ojo, cuando nosotros hacemos un tratamiento de endodóntico, estamos eliminando la vida al diente, ¿no es cierto? Le estamos quitando vida. Por eso dicen que el diente está presente en boca, pero está muerto, ¿sí? Entonces, prácticamente aquí
como no tiene fortaleza, le estamos quitando vitalidad, irrigación, inervación, nutrición, hidratación, eso significa agua. Cuando pierde una persona agua en algún sector del cuerpo, prácticamente empieza a morir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con la situación de los tratamientos de conductos? Al quitarle vida, lógicamente, al quitarle la pulpa dental. ¿Necesita tal vez un poste de refuerzo para reforzar esa situación en todos los tratamientos o no? Bueno, muy buena pregunta, Doc. El tratamiento de conductos termina hasta que el diente esté rehabilitado. O sea, no termina hasta obturarlo. Si necesita un poste y una corona, termina el tratamiento de conductos hasta el poste y la corona. En cuanto a si necesita o no, eso va un poco más por rehabilitación oral, pero lo que se hace generalmente, se ve la pérdida de tejido que hay. Si hay una pérdida de tejido bastante, se puede decir, cuantitativa del diente, y vemos una necesidad de poner un perno, que no son de refuerzo los pernos. Ojo, los pernos nunca son de refuerzo, solo dan retención a la corona. Vemos el efecto Ferrul que manejan los rehabilitadores, y ellos son los que tienen la última palabra en lo que va a ser pernos. Ah, qué interesante. ¿Ya? Muy bueno, doctor. Hablemos un poquito sobre esto que veíamos, la situación de del microscopio, que es importante en lo que es ahora la endodoncia, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuánto nos ayuda? ¿En qué tipo de tratamientos o en todos los que es endodoncia también debieron de hacer? Sí, bueno, básicamente el microscopio es una ayuda en lo que es magnificación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hace el microscopio? El microscopio no te va a solucionar el diente, el que va a solucionar el diente eres tú, pero el microscopio te va a aumentar el tamaño de campo. O sea, tú vas a ver cosas que no veías antes dentro del diente, vas a poder observar con el microscopio. Los aumentos que manejamos en endodoncia va entre 8x a 16x. El microscopio tiene hasta 40x, 40 aumentos. Pero los que manejamos son 8x a 16x. En cuanto a los usos, sirven para exploración. Cuando queremos ver conductos accesorios, cuando tenemos fracturas de instrumento, nos ayuda a visualizar el instrumento y a sacarlo. Cuando tenemos perforaciones, nos ayuda a visualizar bien la perforación y sellarla bien. O sea, tiene varios usos el microscopio. Qué lindo. Y es una herramienta todavía muy costosa, lamentablemente. Yo espero en unos años baje, pero es algo que una vez lo usas, prácticamente no puedes dejarlo de usar porque te acostumbras. Qué lindo. Miren que nos ha quedado muchas preguntas en el tintero. Tenemos todavía varias consultas y además varios efectos sobre todo lo que es la endodoncia. Estamos prestos para seguir colaborando con toda esta de la información. Agradecido siempre, doctor. Muchas gracias por la deferencia, muchas gracias por el tiempo que nos da. Esperemos siempre invitarlo en una próxima oportunidad. No, con todo gusto. La casa siempre va a estar abierta. Muchas gracias, doctor Villalobos. Un saludo muy cordial al doctor Freddy Villalobos, el papá del doctor Marcelo. Así es que muy agradecido a toda la familia Villalobos también. Muchas gracias, doctor. Sus últimas palabras. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy el agradecido por estar acá, compartir un poquito del conocimiento, ¿no? Sé que tenemos muchas dudas, a veces más que todo con estos temas, que es el tratamiento de conductos, y siempre agradecido, y si se vuelve a dar la ocasión, estar acá presente. Muy gracias, amable, doctor. Gracias, claro que sí. Vámonos con nuestros amigos de MedHomes, que también está apoyando siempre esta noción, este nuevo proyecto que nosotros tenemos. MedHomes es un equipo de médicos a domicilio. Ahí tienen el celular, gracias al doctor Sergio Marín, que siempre nos está apoyando cada vez con actos quirúrgicos, con eventos en la situación de salud en general, y es un grupo de médicos a domicilio, por si acaso. Ustedes llaman al celular y prácticamente el médico más cercano a su domicilio está ahí en menos cantidad de tiempo y prácticamente para poderle dar una solución a su problema de salud que usted tenga. MedHomes también está junto a nosotros, agradecidos a todos ellos, traumatólogos, médicos generales, y prácticamente sus consultas también van a ir siendo gratuitas en algún momento, y tenemos ahí el número de celular. Por favor, llámenlos. MedHomes está para ayudarles y para seguir con esta situación y este proyecto. Agradecido con todos ustedes. Vámonos a un corte comercial y volvemos en un par de minutitos. Muchas gracias y volvemos.
Vamos con preguntitas. Nos han llevado muchas preguntas, nos hemos quedado en el tintero con el doctor también. Vamos a volver a invitar a profesionales de esa calidad. Vamos a seguir con este incentivo de poderles dar información verídica y de profesionales completamente reconocidos en nuestra sociedad en lo que es la odontología en general, ¿sí? En las especialidades que tenemos. Estamos con preguntitas, por favor. Tenemos aspectos fundamentales dentro de lo que es la odontología y nos consultan, por ejemplo, esto viene desde la zona El Tejar, ¿sí? El señor Carlos Bravo nos consulta sobre la situación de lo que es la ortopedia dentomaxilofacial. Nos indica, tengo mi niña que tiene 10 años y medio. Ella tiene prácticamente los dientes chuecos. ¿Es posible hacer lo que indicó en algún momento ortopedia? Nos dice. ¿Sí? Sí, por supuesto que sí. Nosotros tenemos la evaluación de la parte infantil, la parte de la adolescencia y como hemos hablado de un efecto fundamental que es el crecimiento y desarrollo craneofacial. ¿En qué edad se hace este estímulo, si ustedes quieren, de la ortopedia dentomaxilofacial? Estímulo a nivel óseo y muscular. Generalmente, hasta cuando en la mujercita, la menarca llamamos nosotros, así hablando en términos odontológicos y médicos, que es la primera menstruación, que generalmente se da a los 11, 12 o 13 años muchas veces. Entonces, hasta ese lapso tenemos en los jóvenes cuando empiezan a cambiar la voz, que cuando es 12 o 13 años. Entonces, hasta esta etapa podemos hacer ortopedia o el estímulo de los huesitos, ¿sí? Nos han pedido también, antes que me olvide, por favor, las direcciones de los centros donde nosotros estamos. Uniodont Bolivia está siempre al servicio de todos ustedes. Tenemos 2 direcciones aquí en lo que es el departamento de La Paz. También estamos en provincia, por si acaso, que ahorita les doy la referencia. Estamos en el edificio Mariscal de Ayacucho, 4º piso, oficina 412, aquí en la ciudad de La Paz. Calle Loaiza, esquina Avenida Camacho, muy cerquita ahí del Mercado Camacho, ¿sí? El teléfono 290-2018 para cualquier consulta. Estamos también en la ciudad del Alto, edificio San Pablo, calle Jorge Carrasco, esquina calle 2, 1er piso, ¿sí? Muy cerquita ahí de la Alcaldía Quemada. En los celulares 730-77371 al 735-214-16 para cualquier consulta, por favor. Y también, como les decía, estamos en provincia. Estamos en la provincia de Laja, ¿sí? Vamos a estar próximamente con el doctor que está representando también ahí en la localidad de Laja y prácticamente va a apoyarnos también en todo este sector, en todo este evento que nosotros tenemos y agradecido siempre con todos ellos. Así es que estamos en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto y también en Laja, apoyándonos siempre juntos, todos los colegas odontólogos dentro de este servicio y prácticamente vamos a seguir con mucho más, ¿no es cierto? Estamos todavía con una preguntita más, por favor, tenemos un poquito de tiempo y prácticamente vamos a irnos a esto también de la endodoncia. Nos han llamado y prácticamente tiene que ver con la situación del dolor como siempre. Es fundamental, dice, manejar esta situación. Me está doliendo, esto viene de la zona, del Alto es por si acaso, de una zona, me está doliendo, indica, los dientes, bueno, debe ser una sola pieza dentaria, pero me está doliendo los dientes en el sector superior, dice, y es prácticamente todas las noches, ya es una semana, indica. ¿Debo hacerme un tratamiento de conductos? Bueno, prácticamente es necesario hacerle un tratamiento de conductos por el parámetro del dolor. Muchas veces el dolor de un solo diente se irradia a todo el maxilar superior o a todo el maxilar inferior, inclusive toda la boquita, inclusive la sien, la cabecita duele. Entonces prácticamente el dolor no es referido a una sola pieza, sino a todo el macizo craneofacial. Entonces, ¿tiene que hacerse un tratamiento de conductos? Por supuesto que sí, porque prácticamente la lesión en el diente empieza de una caries muchas veces, de una lesión traumática, que prácticamente va a ir poco a poco a reagudizarse y a volverse crónico, y como dice el señor, el paciente o el televidente, prácticamente tiene un dolor de varios días,
y eso implica en que no puede tener este concepto y tenemos que manejar un tratamiento de conductos. Así es que vamos al dentista, hacemos nuestras consultas, por favor, por lo menos 1 o 2 veces al año, como siempre, aunque no tengamos el dolor, y prácticamente tenemos que ir con muchos eventos y muchos factores fundamentales sobre todo lo que es la odontología en general. Agradecido siempre a todos ustedes. El tiempo prácticamente nos ha rellenado y nos va a faltar mucho más tiempo para poder hablar de muchos más temas. Gracias a todos, muy amables, siempre estamos presentes con ustedes cada semana. El siguiente sábado acompáñenos por favor en un nuevo programa con nuevos profesionales. Agradecido siempre. Uniodont Bolivia en las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, y a los celulares 730-77371 o al 735-214-16 para cualquier consulta. Así es que gracias, hasta la siguiente semana, nos vemos el siguiente sábado, Dios siempre los bendiga, hasta siempre. Muy linda mañana de sábado, otra vez con ustedes en Directo al Corazón, un espacio en el cual de manera amigable, sencilla y que sea fácil de entender para todos ustedes, hablamos de problemas del corazón, al mismo tiempo de responder a sus preguntas que hacen ustedes llegar a través del chat que sale dentro de un instante o de la línea telefónica también, para que podamos responder en directo. La semana pasada, como siempre nos sucede en día sábado, pues nos llegamos hasta el final y se nos fue el tiempo tratando de hablar, y yo prometí que íbamos a hablar hoy del marcapaso. ¿Por qué? Porque es parte de 2 preguntas que vamos a ver de aquí a un instante. Pero para entrar en tema, déjenme decirles algo que es muy importante. El corazón, tengo un modelo grande aquí. El corazón es una estructura, les reitero, central, no está a la izquierda. Mucha gente piensa que está a la izquierda, no, está al medio. Este es un modelo mucho más grande, por supuesto. Todo el mundo sabe que nuestro corazón es más o menos del tamaño del puño de cada uno. Este está realmente grande porque es para enseñanza, pero este corazón, como van a ver ustedes, tiene una parte plana porque está apoyado sobre el diafragma. El corazón tiene una cara para abajo, que es en la cual se sostiene, se para en el diafragma y tiene al pulmón del lado derecho este lado y al pulmón del lado izquierdo este otro. Entonces es un órgano central. Este corazón tiene una punta y la punta efectivamente apunta hacia la izquierda. Es un corazón que está en esta disposición y tiene también, para entrar en materia, 2 partes. La parte de arriba, que se llaman aurículas, y la parte de abajo, que se llaman ventrículos, que es la parte más carnosita del corazón. ¿Y por qué estoy mencionando esto nuevamente? Y probablemente de manera hasta quizás cargosa. Lo que pasa es que este corazón tiene un sistema eléctrico propio, tiene su propia electricidad. Es muy bajita la electricidad, es en milivoltios, son voltajes pues de milímetros, digamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que el estímulo parte de la porción superior, parte de la aurícula derecha, de la parte de arriba, y de aquí el estímulo baja y termina haciendo latir. Primero es electricidad y después es movimiento mecánico. Es como meter la llave al auto, encender el auto primero y después arranca. Primero enciende la electricidad y después empieza a moverse mecánicamente. Primero electricidad, después mecánica. ¿Y por qué les cuento esto? Porque el corazón mantiene un ritmo, mantiene una secuencia, mantiene una cadencia, mantiene una melodía, llamémosle así, de más o menos 60 latidos por minuto. Cuando uno es adulto, cuando uno es chiquito es más rapidito. Entonces esto normalmente, para hacerlo como un ejemplo, mantiene una secuencia pum, 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 60 veces. Claro, como son 2 partes, pum, pa, 60 veces. Ahora,
hay veces en que este corazón tiene un problema y la parte eléctrica empieza a latir muy rápido, lo que la gente conoce como taquicardia. El corazón pum, 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 late mucho más rápido de lo que debería. Y a veces late no solamente más rápido, sino que pierde el ritmo. Y en cuenta de ser pum, pa, pum, pa, pum, pa, manteniendo una secuencia, se pone loco y empieza a hacer pum, 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 y a veces loco y rápido. Entonces tiene arritmia y tiene taquicardia además. Se juntan las dos y eso es una taquiarritmia. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Porque resulta que ese no es solo el problema. Hay una infinidad de recursos que se tienen en el medio, hay en Bolivia, hay en La Paz, hay en el servicio público, hay en la seguridad social también, medicamentos, muchísimos para controlar esos ritmos rápidos e irregulares, hay muchos. El problema se presenta cuando ese ritmo no es rápido, sino lentito. Y además de ser lentito, es irregular, pero lento. Entonces el paciente empieza pum, 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 y esa fuerza, esa cantidad de tiempo de estímulo eléctrico es muy pobre. Y como late poco, la sangre sale muy lentamente. La sangre llega muy lentamente al cerebro y los pacientes suelen perder el estado de conciencia, que es lo que se llama pues desmayo o lipotimia, o peor, síncope. El paciente se cae y hay que recogerlo de la calle con los signos vitales, los latidos muy lentitos. Este es el intro para que veamos la imagen de la primera pregunta que quedó de la semana pasada y que no terminé de responder, y que a partir de eso vamos a dar seguramente alguna mayor respuesta de esto. Vamos a ver la primera imagen, por favor, por esta razón. ¿Qué es un marcapaso y para qué sirve? Fíjense ustedes, ahí hay un aparatito que mide 5 centímetros, hay una wincha en la parte de arriba. Un marcapaso es eso, es un aparato, es un instrumento médico que sirve para dar electricidad. Si vemos la siguiente imagen, que es un videíto creo, vamos a ver cómo funciona ese corazón. Fíjense ustedes, la parte eléctrica de arriba, amarillo, estimula abajo y eso es lo que da el latido cardíaco. Funciona con su propia electricidad. Vámonos a la tercera pregunta, por favor. Como parte de historia, no tanto como pregunta, fíjense esos tres caballeros en una fotografía en blanco y negro. El 8 de octubre de 1958, cayó en miércoles, el caballero que está al medio, el doctor que está, los dos son médicos, el de la derecha y el del centro son médicos, el del centro, el doctor Eik Senning, un sueco, puso el primer marcapasos. Entre los tres se están agarrando, no se ve bien el marcapaso, lo vamos a ver un poquito más adelante, y el señor Rune Elmqvist, que es el caballero que está de moñito, el primero de lentecitos a la derecha, ese fue el diseñador del primer marcapaso. Y el otro señor de chalequito, también de lentecitos, era el ingeniero sueco Arne Larsen, y ese señor fue al primero que le pusieron un marcapaso. A ese señor le pusieron 26 marcapasos en total. Probaron todos los marcapasos con él porque era el primero desde 1950 en que le pusieron uno externo hasta el más moderno, porque el caballero se murió a los 88 años, un año después de su médico. Le sobrevivió a su médico inclusive. Vamos a ver la siguiente imagen, que tiene que ver también con la historia. Todo lo que viene aquí, ahí está, ustedes ven la foto del doctor Eik Senning, el primer cirujano, y al lado, el primer marcapaso. Ese fue el que se colocó, estaba hecho en una especie de latita todavía, como las latitas de ungüentos, como las latitas de cremas, una latita metálica que funcionaba con una batería. Si ustedes ven, debajo del logo del canal, se está viendo que dice echadito 5.58, fue el quinto modelo de 1958 que realmente funcionó y pudo ser colocado en el caballero que había mencionado, el señor Arne Larsen. La próxima, por favor. De 1960 a 1961 se fabricaron estos, fíjense, son bastante rústicos,
son aparatitos sencillitos que duraban muy poquito. Duraban 3 meses, 4 meses, porque la batería se agotaba y empezó el descubrimiento de ver cómo hacemos mejores marcapasos para tratar de colocarlos en el cuerpo. Este fue el primero comercial, se empezó a fabricar todo en Suecia. La próxima, por favor. Veamos la siguiente imagen. Todo esto con el deseo de progresar. Y fíjense ustedes, desde 1958 hasta el 2013, los marcapasos han ido cambiando de pinta, han ido cambiando de peso. Fíjense, el primero pesaba 73 gramos y tenía un tamaño de 35 centímetros cúbicos. En un instante les voy a mostrar uno de 12 centímetros cúbicos. El 81 ya se hizo un poco más chiquitito, 55 gramos. Ya el 95 solo 14 gramos, el 2009 subió un poquito más el peso porque se puso un poco más sofisticado el marcapaso, y el 2013 apenas pesan 2 gramitos los marcapasos. Les voy a enseñar en este momento un marcapaso de los de 23 gramos. Vamos a observar acá, yo lo tengo en la mano. Tengo 2 marcapasos, uno de 23 gramos. Este es uno de 23 gramos, es bastante pequeño. Es un marcapaso que tiene el aspecto, permítanme, de la esfera del reloj. Es del tamaño, pues, de mi reloj. Más o menos, es del ancho de mi reloj. Y hay otros más sofisticados. Este es uno más sofisticado, que es un poquito más grande, también un poquito más caro, pero que tiene otras funciones de las que vamos a hablar. Entonces, con el transcurso del tiempo, los marcapasos, que son elementos que reponen la electricidad del corazón, son los que se han llamado, pues, para reponer, para ayudar y para mejorar la estimulación eléctrica. Volvamos a las imágenes para seguir esa historiación, para llegar a aterrizar en cómo se hace para colocar un marcapaso. Fíjense ustedes, no se abre el pecho, se abre una venita, se coloca a través de un pequeño orificio puesto por debajo de la clavícula, sobre la axila, y se mete un cable. El cable, uno de los cables, termina ingresando hasta el corazón. Vamos a verlo. Ingresa por la parte de la aurícula, pasa la válvula tricúspide, y fíjense, como colita de chancho se da vuelta una perilla y se enclava, se hace una pequeña perillita. Volvamos a ver la imagen. Se introduce, no se abre la mitad del pecho como muchas personas piensan, y de hecho el paciente hasta está despierto y uno va hablando y le va diciendo, no sé, don Félix, por ejemplo, quisiera que me diga si está usted escuchándome, está todo bien, y el paciente va contando y va viendo cuáles son sus respuestas y sus expectativas. Se introduce el cable, lo vamos a hacer como una representación acá también, y vean ustedes, la perillita desde afuera gira y adentro, como un tirabuzón, como un sacacorchos, se introduce. Veamos la siguiente imagen, por favor, porque vamos a entender más cómo es que funciona esto del marcapaso. Entonces, ahí estamos colocando un generador. Se introduce a través de la herida del hombro, siempre se cubre al paciente por completo, y ahí afuera están las perillitas que sirven para introducir, y ahí a través de radiología se mete el cable, se entra por la parte superior del corazón, se anda buscando cómo pasar la válvula tricúspide, que lo vamos a ver en un instante acá. También en este modelito se introduce el cable, se logra pasar la válvula, y una vez que se pasa la válvula, se tiene fijado el marcapaso ahí, y vamos a ver acá cómo se hace. Tengo acá una muestrita de un cable parecido. ¿Qué es lo que hacemos? Para repetir acá en el estudio qué es lo que se hace en quirófano, fíjese, vamos a repetir un poco esta imagen de la entrada del cable dentro del corazón y la pasada fundamentalmente de la válvula tricúspide. Entonces, introducimos el cable hacia el interior de la aurícula derecha, y una vez que introducimos el cable dentro de la aurícula derecha, movemos un poco el cable para tratar de darle la angulación y que pase a través de la válvula tricúspide.
pasa a través de la válvula tricúspide, que es esta válvula, y justo la pegamos aquí. Pegamos el cable en este puntito. Ahí lo pegamos. Y lo dejamos fijado, lo metemos con ese tirabuzón, con esa colita de chancho que va dando vueltas y se mete dentro del tejido, y ahí se lo fija el primer cable. Veamos las imágenes para ver cómo podemos seguir una vez que hemos hecho esto, colocar el marcapaso dentro del corazón. Una vez que tenemos hecho esto a través de un acto quirúrgico, vamos a las imágenes, por favor. Hemos ingresado por una parte del surco acá o acá. Se define qué arteria, qué vena, qué vía de acceso se tiene mejor para el paciente. Y vayamos a la siguiente imagen, por favor. ¿Qué es lo que vamos a ver? La siguiente a esta, por favor. Esta es, fíjense ustedes, este es un electrodo que decíamos de fijación activa. En la parte superior está el cablecito metido y fíjense abajo sale como la colita de chancho o como el tirabuzón para sacar los corchos, sale poco a poquito porque lo impulsamos desde afuera para que salga. Esos son electrodos de fijación activa. Nosotros lo pegamos al cablecito dentro. Y la siguiente imagen vamos a ver electrodos de fijación pasiva. ¿Qué es esto? La cabecita, esta es de fijación activa también, fíjense, es una colita. A veces hay un solo polo, el primero, y a veces hay dos polos con dos cubiertas azules. Lo que se tiene que hacer, por supuesto, es que sea impermeable, porque la sangre es un líquido y no puede estar en contacto un cable eléctrico con líquido, porque uno se podría electrocutar. Los cables eléctricos que se ponen dentro del corazón son muy sofisticados, son muy caros también por esa razón. Entonces se introduce y se saca ese ganchito, y ese ganchito termina adhiriéndose y pegándose firme en la superficie. Vamos a ver la siguiente imagen. Estos son los activos, uno los va sacando poquito a poquito para que se peguen en el músculo del corazón, y en la siguiente imagen vamos a ver estos que son los electrodos de fijación pasiva. ¿Cómo son estos de fijación pasiva? Fíjense que en la punta tienen como un ancla, tienen como un agarradorcito, tienen como un anzuelo, entonces eso se mete y lo que se hace es se busca de que se enganche solito, no se lo mete como el anterior, sino que se lo deja para que se pegue. Eso sí, la cabecita, van a ver ustedes, tiene como gomitas, y esas gomitas tienen un pegamento, como la gotita. Entonces eso toca la superficie del corazón, se pega ahí, entre tanto se engancha esa ancla o ese ganchillo que se ve ahí atrás. Así es como se colocan los electrodos dentro del corazón. Veamos la siguiente, por favor. Esto es solamente para mostrar cómo se trabaja para colocar este tipo de instrumentos. Hay dos tipos de marcapasos. Uno que tiene un solo cablecito, que llega hasta el ventrículo, como he mostrado, y el otro tiene dos cables, uno que llega hasta el ventrículo, hasta abajo, y el otro que se queda arriba. El primer tipo de marcapasos se llama marcapasos de una sola cámara, y el otro se llama marcapasos de dos. El más, entre comillas, normal es el segundo, porque imita el latido normal, primero arriba y después abajo. Claro, se gasta más rápido también, porque esto consume energía. El marcapaso primero con un solo cablecito se llama marcapaso unicameral, de una sola cámara, pero ya casi no existen, porque se pretende que esto funcione de la manera más parecida a lo normal. Y la segunda imagen que ven ustedes a la izquierda en su pantalla, con dos cámaras, es el marcapaso bicameral. Vayamos a la siguiente, por favor. Como verán ustedes, esto parece ciencia ficción, y aquí vamos a ver cómo se coloca un marcapaso. Se ha entrado, pero fíjense, es un cilindro, es un tubito que se está dejando. Ese cilindro que se está dejando desde afuera se maneja a través de radiología. Ese es un marcapaso sin cables ya. Es así como se están colocando los marcapasos ahora, marcapasos sin cable. ¿Cómo es esto? Se coloca como una batería chiquitita. La cabeza de estos marcapasos, que vamos a ver en un instante, tienen como pelitos de metal. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Ahí va, fíjense, se está colocando el cable
Se introduce el marcapaso y ahí ven que en la cabecita, en la parte de abajo, tiene 3 como pelitos de metal. Y eso se enganchan, esos pelitos se enganchan y se lo deja al marcapaso ahí, y ese marcapaso termina adhiriéndose al tejido y es absorbido por el tejido muscular después de un tiempo, dura 10 años y no hay necesidad de sacarlo. Se tiene que poner otro, es cierto, ahí al ladito, pero ese tejido se va a degradar. Ya no es necesario poner ni cables siquiera. De esos no tenemos todavía en el medio, pero de que existen, sí, y es muy interesante. Vamos a ir a la siguiente imagen, por favor, para que vean ustedes cómo es la secuencia. Aquí tenemos al ingeniero Arne Larsen, y este ingeniero Larsen fue al primero que le pusieron ese marcapaso. Ese fue el primero que vimos, modelo 1958. Vamos a ver el siguiente, por favor, la siguiente imagen. Y hoy se están poniendo estos como pelitos. Fíjense ustedes, la parte del índice está mostrando que efectivamente es un marcapaso pequeñito, y esos como pelitos que están en la parte de arriba son los medios de fijación. Y si ustedes me permiten, ahí en el fondo tienen una moneda de €1, y una moneda de €1 es del tamaño de una moneda de 5 pesos, más o menos, de las nuestras. Y aquí yo tengo una moneda de 5 pesos y tengo un marcapaso de los convencionales, de los grandes. Fíjense ustedes, resulta que los marcapasos nuevos son de este tamaño, son más pequeñitos, más delgaditos por supuesto, y se los puede colocar sin cables. Esa es la nueva tecnología que está llevando a desarrollos cada vez mayores. Por supuesto, el costo es un poco mayor y todavía el grupo que se hace acreedor a este tipo de terapia, todavía no disponible en nuestro medio, pero pronto, son personas seleccionadas a los que necesitamos darle 10 o 12 años de estímulo eléctrico, porque eso es lo que garantiza uno de estos aparatos. Veamos la siguiente imagen, por favor, para ver qué más podemos decir al respecto de lo de marcapasos. La tecnología ha ido mejorando y ha ido miniaturizando, y fíjense ustedes qué es lo que pasa. Del estímulo eléctrico, el marcapaso es el que genera el estímulo eléctrico, y ese estímulo hace funcionar. ¿Por qué razones el corazón puede dejar de mandar su propio estímulo? Porque debe haber alguna cosa que lo lastima al corazón de tal manera que hace que su propia electricidad no vaya a funcionar. Fíjense, los cambios son muchos. De hecho, sucede muy a menudo porque hay personas, se imaginarán ustedes, que sufren quemaduras no solamente por el calor del sol, no solamente por fuego, no solamente por agua caliente, sino hay personas que sufren quemaduras por electricidad. Una descarga eléctrica lo quema a uno, y la descarga eléctrica puede lastimar el propio sistema eléctrico del corazón. Por eso, de norma, en todo paciente que llega a nuestras unidades de cirugía plástica y quemados en el Hospital de Clínicas, se les hace una evaluación de la función cardíaca, porque es posible que la electricidad del corazón se pierda. Esa es una de las razones. ¿Qué es lo que puede suceder como otra de las causas para que el corazón deje de tener su propia electricidad? Otra causa, por ejemplo, es la edad. Uno se va volviendo viejito y el estímulo como que se pierde, como que el cable se pela. Entonces ya no da la misma estimulación. Por eso, a medida que uno se va haciendo mayor, el estímulo cardíaco es menor. Tenemos una pregunta en texto que vamos a ver. Dice: doctor, me duele la espalda. No sé si es riñón u otro. Por favor, aconséjeme. Esta es una pregunta de hoy. ¿Qué es lo que sucede? El corazón tiene muchas maneras de manifestarse. Una de las principales que vemos en películas y vemos en telenovelas también es el dolor torácico, el dolor de pecho. El dolor de espalda es menos frecuente. ¿Es posible que sea corazón? Es mucho más difícil. Los dolores en cinturón, los dolores de espalda, más bien tienen que ver, aunque parezca mentira, en problemas del tubo digestivo, problemas de hígado, problemas de vía biliar e incluso problemas de páncreas. El páncreas es un órgano muy noble, es el que produce las enzimas gástricas que lo que hacen es permitirnos digerir los alimentos. Entonces el páncreas produce algunas cosas y a veces se inflama y se sale
esas enzimas que digieren y terminan, por confusión, digiriéndolo al propio páncreas, se lo comen poco a poco y lo necrosan, lo inflaman primero, y eso se llama pancreatitis, y la pancreatitis aguda suele dar dolores hasta la espalda. Claro, en el dorso, en la parte de atrás, tenemos los pulmones y tenemos los riñones también, tenemos la columna también. Entonces, lo que yo le puedo recomendar al amigo que nos ha mandado su pregunta es difícil que sea corazón, no se puede descartar, pero yo le aconsejo que consulte con un médico internista. Ya lo he repetido en alguna oportunidad, un internista es como un pediatra de adultos. El pediatra ve a los niños y, dependiendo de lo que encuentra, lo deriva a distintas especialidades. El internista es como un pediatra de adultos, lo examina muy bien, es un médico no general, es un especialista en varias ramas de la medicina y puede hacer eso. Puede acudir también a un médico familiar que con mucho criterio lo va a ver globalmente y lo va a poder, en caso de que usted lo requiera, remitir al especialista respectivo. Me había quedado antes de la pregunta en cuáles pueden ser las causas. Decía la vejez, una quemadura eléctrica también, porque es una descarga que modifica la electricidad de cada uno de nosotros. Otras razones: pacientes que han sufrido un infarto, una parte del corazón se muere y a veces se muere el estímulo que es el que manda. Pacientes que tienen diabetes e hipertensión y juntan esas dos cosas, hacen trabajar a veces de más al corazón y esa parte que estimula automáticamente se puede deteriorar. Y hay otras enfermedades inflamatorias como el lupus eritematoso sistémico que da frecuentemente a mujeres y frecuentemente a mujeres jóvenes. Enfermedades como la artritis reumática deformante, que son procesos inmunológicos, el cuerpo se confunde y se ataca a sí mismo, ataca a sus propias articulaciones o ataca a varios lugares del cuerpo, el riñón, el cerebro, los vasos sanguíneos, puede atacar también al corazón. La enfermedad de Chagas se lo come, la enfermedad de Chagas, el sistema eléctrico. Entonces puede ser también motivo de que tarde o temprano se necesite un marcapaso. Las razones son variadas. Por eso, a la pregunta del principio de qué es un marcapaso y que está dando pie a que hablemos de todo esto, un marcapaso es un recurso. Es un sistema eléctrico, no dura siempre. Cada uno de estos aparatitos tiene una batería. Tiene una batería de litio adentro, de ese litio del cual se está hablando ahora, que tenemos en el Salar de Uyuni en cantidades industriales. Podríamos industrializar eso para crear baterías de litio. Estas baterías, con un sistema eléctrico, tienen una duración de más o menos 10 años. Más o menos, ¿cuál es la diferencia? Porque a veces más y a veces menos. Este aparatito es como un termostato. ¿Alguna vez ustedes han debido estar tomando un tecito, cenando, haciendo, quién sabe, alguna tarea o algo en la cocina y de rato en rato el refrigerador se enciende y a uno lo asusta? Se enciende de golpe y se apaga también. El refrigerador tiene un termostato que permite que el grado de congelación sea más o menos el mismo. Por eso a ratitos se enciende y a ratitos se apaga, haciendo un poquito de ruido. Esto funciona como un termostato de refrigerador. A ratitos se enciende y a ratitos se apaga. ¿En qué ratitos se enciende? Cuando el corazón propio no está produciendo electricidad. Entonces, en ese momento, este aparatito estimula. Y se apaga cuando el corazón está con lo suyo, tiene su propia electricidad. Esto queda en un estado de pausa, digamos. Cuando el corazón propio no da, pues entonces recién se activa. Y eso determina que dure más o menos. Si el paciente tiene latidos propios que todavía están funcionando, entonces el marcapaso permanecerá en pausa una buena parte del tiempo y la batería durará más tiempo. Y si esto funciona todo el rato, entonces el marcapaso durará menitos. El término promedio, 10 o 12 años. Si a una persona le han puesto su primer marcapaso a los 60, es muy probable que a sus 72 años pues le tengan que poner el segundo. A los 84 el tercero y a los 96 el cuarto, porque esto va generando cada vez más necesidad de sobrevida a partir de que si a los 60 ya dejó de funcionar parcialmente el sistema propio, es expectable que con el paso de la vida cada vez funcione menitos. Para eso va a necesitar un aporte.
Veamos un poco más que hemos preparado para hablar de marcapasos con la siguiente imagen, por favor. Todo esto para tratar de llamar la atención en relación a las necesidades. Ahí teníamos una foto que yo mismo mandé, ¿podemos ponerla otra vez? Claro que sí. Ese caballero que ven ustedes al fondo es mi papá. Ese señor es mi papá el día en que le pusimos el marcapaso. Pase la siguiente imagen, por favor, si es tan gentil. Hemos visto dos, ahí está. Mi papá, como ven, tiene muchos cables dentro de su corazón, porque el caballero tiene 92 años y ya se le ha puesto 4 marcapasos a lo largo de su vida. Veamos la siguiente, por favor. Ese es el marcapaso antiguo, el viejito. Fíjense la disposición en la que estaba. Lo que se ve de fondo son las costillas, porque se lo pone en un lugar que voy a representar una vez que volvamos con la imagen acá, pero ese está muy bien. Ese es el antiguo. Y fíjense la siguiente imagen. Es el nuevo. Es de distinto tipo, es de distinta marca, de distinta calidad, digamos. O sea, le ha comprado, porque uno no puede buscar como va a buscar uno que sea más o menos parecido al anterior. La tecnología va aumentando y esto es lo que hay. La disposición de los marcapasos ha sido distinta y la primera, si podemos volver la anterior imagen, por favor. Fíjense, estaba más tiradito para abajo. La previa de las imágenes, si es tan gentil. Ese está apuntando para abajo el marcapaso y la otra está pues un poquito mejor puesto. ¿Qué es lo que se ha hecho? He mostrado, y estoy mostrando estas de mi propio papá, que tiene 2 meses de marcapaso nuevo. Entonces él va bien, desde los 60 años que va con su marcapaso, entonces le vamos colocando y fíjense ahí se ven 2 cables. El primero de los marcapasos de mi papá, como una especie de bolsillito que lo vamos a ver en un instante, tenía esta disposición, estaba colocado así, o así, no sé. Y ahora el otro nuevo pues está así. ¿Cómo se hace para colocar el marcapaso? Lo vamos a ver en un instante. Lo que se hace es, se lo pone por fuerita. Ya decía, hay mucha gente que piensa que la colocación de un marcapaso es con una... Fíjense ustedes esa imagen. La pregunta dice, ¿se puede viajar en avión con marcapasos? Alfonso del Tejar nos dice. Y fíjense ustedes, el marcapaso se ve ahí en la piel. Está en la superficie de la piel, lo está señalando el paciente, ha abierto su camisa y está ahí mostrándose no solamente el generador, sino se ven los 2 cables que están saliendo de la parte de arriba. El marcapaso se abre un bolsillito como este bolsillo que yo tengo aquí, se abre en la piel, porque ya decía, quienes están llegando un poquito tarde a la transmisión han debido ver que lo que se hace es, se mete un catéter por debajo de la clavícula, se introduce y el cable queda aquí afuera. El cable de afuera, el cable externo, el interno se pegó en la parte de la punta y el otro queda aquí afuera. ¿Y qué es lo que se hace? Ese cablecito se lo pega a este generador, porque el cable, ya decía, queda por fuera. El cable queda como este que estoy mostrando acá, los 2 extremos, y uno de los extremos se introduce a la parte superior y el otro de los extremos se introduce a la parte inferior, uno aquí y el otro aquí. Entonces, ¿qué hacemos con estos 2 cables que han sido introducidos acá? Vamos a ponerlos medio superficial, no los vamos a poner muy profundo. Entonces aquí tiene los 2 cables que quedan por fuera, aquí afuera. Esto quedó dentro del cuerpo. Entonces se abre un bolsillo en la piel, se separa la piel, solo la piel, y el marcapaso se introduce dentro del bolsillo y se lo cierra. Y el marcapaso empieza a verse y se ve, es visible, como hemos visto en la imagen del caballero que estaba preguntando, qué puedo hacer, si puedo viajar o no. ¿Se puede viajar en avión con marcapasos? Le daremos una respuesta a don Alfonso. Claro que se puede viajar en avión. La mayor parte de los pacientes tienen un poco de miedo cuando se hace esta pregunta, como por ejemplo los pacientes con prótesis de cadera o los pacientes con marcapaso. ¿Por qué? Porque es metal. Entonces, cuando uno atraviesa las puertas de seguridad, como en los bancos, por ejemplo, donde hay detectores de metales, uno piensa que su prótesis de cadera o su marcapaso va a sonar y que pues lo van a detener, y además de pasar un bochorno de parecer que está transportando armas o algo peor, lo van a detener y lo van a... No, la mayor parte de estos productos están hechos con un metal tratado que no suena.
ni las prótesis de cadera, ni los marcapasos. Muchos de los pacientes que saben que tienen este dispositivo y que creen que esto puede ser interferido por imanes o por el horno a microondas o por el teléfono celular, tienen miedo de acercarse al microondas, al celular y a estos lugares. Y la pregunta es un poco en relación a: ¿puedo yo viajar teniendo marcapaso? Sí, claro que sí. Se les da a los portadores de marcapaso un carnet, y a los que tienen problemas de prótesis de cadera también, de rodilla también, y de hombro, de codo, en fin. Se les da un carnet. Si no desean pasar, lo que hacen es presentan su carnet, se verifica evidentemente que el paciente tiene este dispositivo para evitarles la susceptibilidad de o ser irradiado o de tener el miedo del imán o del sonido. Uno dice: yo tengo un marcapaso, aquí está mi carnet, y de hecho lo puede mostrar como el paciente. Viajar lo puede hacer sin ningún inconveniente. El avión no va a generar ningún tipo de inconvenientes relacionados a aquello. Vamos a irnos a un corte y después vamos a responder todavía algunas cosas de marcapaso, vamos a ver alguna cosa, e incluso este mensaje que está en el WhatsApp lo vemos después de la pausa. Espérennos apenas unos instantes, estamos de vuelta. Aló amigos, otra vez acá para terminar de conversar acerca de marcapasos. Algunos detalles de lo de los marcapasos. Un marcapaso tiene pues el tamaño de este que habíamos visto. Hay varias industrias que lo hacen. Los líderes mundiales son suecos, por supuesto. En Suecia se puso el primero en la década de 1950, el 58, a finales de esa década, y la caja en la que vienen es una caja así, es una caja grandota. El marcapaso es relativamente pequeño, pero la caja es enorme. ¿Y qué es lo que trae la caja en relación al marcapaso? Viene empacado, viene como los celulares nuevitos de paquete, y aquí adentro vienen los instructivos, pero el instructivo no se le da al paciente. Cada vez salen nuevos modelos de marcapasos. Aquí vamos a ver en el dorso, y a lo mejor hay posibilidad de hacer un zoom, quién sabe, a esta parte. Hay algunas aproximaciones y algunas apreciaciones de qué tipo de marcapaso es. Aquí van a ver ustedes que es uno de doble cámara. Es un DR, viene la marca, viene el modelo, dice las cosas que hay que hacer, viene con la impedancia, viene con todo, y adentro trae un instructivo, viene con unos folletos, viene con unos manuales y un CD de actualización para quienes colocan el marcapaso. Esto no es algo que haga para el usuario, no es para el paciente, es para el médico, porque esto se está actualizando cada vez, y cada vez hay mucha más tecnología dentro de una cajita. Claro, esto, dependiendo de cuál sea la marca, pues va a tener más sofisticación o menos, y va a tener distintos precios. La caja solamente trae el generador. Y Rolando, que está acá con nosotros cada fin de semana detrás de las cámaras, me hace una pregunta muy pertinente. ¿Qué es lo que pasa cuando se acaba el tiempo de vida útil del marcapaso? ¿Qué es lo que se cambia? ¿Se cambia todo? No. Los cables se quedaron aquí afuera, y lo que se puso es el generador agarradito de los cables. No se puede sacar el cable que entró con esa colita de chancho o con ese pegamentito y con su ancla. No se los puede sacar, se quedan dentro. El cable se queda para siempre. Lo que se gasta no es el cable, lo que se gasta es la batería del generador. Entonces lo que se cambia cada 9, 10, 12 años es solamente el generador. Los cables son universales, y sea la marca que sea, le hace la rosca a los distintos tipos de marcapaso. Los hay suecos, los hay alemanes, los hay norteamericanos, todos tienen la misma rosca, y se puede hacer algún tipo de empalme con otro tipo de marca sin ningún tipo de contratiempo. Veamos qué tenemos para adelantar un poco más y para redondear lo del asunto de marcapasos, que ha terminado siendo un tema simpático para el día de hoy. Lo último que habíamos visto es que hay nuevos pequeñitos que se pueden insertar sin cables. ¿Cómo es esto? Es una batería y es una aplicación como del teléfono celular ahora. De hecho, se puede hacer la evaluación. Tenemos un mensajito, en eso nos habíamos quedado. ¿Qué dice? Perdón. Doctor, existen algunas ideas de que el marcapaso es como un reloj que sigue funcionando y no deja que el paciente fallezca. Efectivamente es así. Es una especie de reloj, es algo que marca el paso, de ahí su nombre, va marcando. Sin embargo,
Antes, como dice el amigo, era algo que era como un reloj. Un reloj es una estructura mecánica que tiene una secuencia de 60 segundos para un minuto, 60 minutos para una hora, como una maquinaria permanente, persistente, que da frecuencia fija. Originalmente los primeros marcapasos eran así, de frecuencia fija, 60 latidos por minuto, ni uno más ni uno menos. El paciente al dormir latía 60, el paciente al correr le marcaba 60. Entonces se ha visto que eso no puede porque uno hace más esfuerzo, entonces han empezado a desarrollarse marcapasos que no sean de frecuencia fija, sino que sean de frecuencia variable. Y es por eso que la tecnología ha hecho que uno vaya sofisticando un poco más. Ahora hay marcapasos que permiten calcular, hay gente joven, hay atletas con su marcapaso que cuando están corriendo por sus necesidades late un poquito más rápido y cuando descansa late más lento. Entonces no es como un reloj fijo en realidad. Y evidentemente evita que el paciente perezca, porque el momento en que el paciente deja de latir, deja de mandar sangre, es lo que se llama un paro cardíaco, el corazón se detiene, deja de mandar sangre, el paciente fallece. ¿Qué es lo que se hace? Existe mucho mito, existe alguna, quién sabe, hasta película fantasiosa de que, y comentarios. Lo que pasa es que tenía el marcapaso y se le acabó la batería y se murió. No es así, porque periódicamente, como es algo que está en la superficie, con un mouse como de computadora, se lo pone encima, se hace lo que se llama cardiotelemetría y uno evalúa anualmente cuánto tiempo de duración le queda de batería estimada en meses. Entonces le dicen al paciente, mire, don Jaime, mire, doña Lucrecia, usted tiene 18 meses más de sobrevida con el marcapaso. Entonces, cuando está faltándole más o menos unos 6 meses de sobrevida del marcapaso, todavía hay batería para rato con el marcapaso, 6 meses, se decide el cambio. No se hacen los cambios faltando 3 minutos, se hace con mucho tiempo de anticipación y al paciente se le avisa un año antes de que la batería claudique. Tenemos una pregunta, vamos a verla por favor. Dice, buenos días, mi frecuencia cardíaca es de... no veo. Y cuando mi agita llega a los 100, la verdad es que no veo, ¿qué debo hacer? ¿No es normal? 130. Y cuando se agita, dice, mi frecuencia cardíaca es 100, gracias por facilitarme la lectura, mi frecuencia cardíaca es 100 y cuando me agito llega a los 130. Vamos a ir por partes, necesitamos saber qué edad tiene para comenzar. No es usual que una persona tenga 100 latidos normales. En el periodo post-COVID se ha visto que personas que tenían frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto por inflamación del músculo han llegado a tener frecuencias cardíacas que llegan a 100 en periodo post-COVID, pero autolimitado. Toda persona que haya pasado la adolescencia debe tener frecuencias cardíacas menores a 100. Un recién nacido nace con 144 latidos por minuto. Ese corazón late muy rapidito, como si fuera un helicóptero, de chiquito. Empieza a disminuir su frecuencia cardíaca. Más o menos al llegar a la adolescencia llega con 100, que es lo que nos dice el amigo. 100, o la amiga, 100. Pero después de la adolescencia esa frecuencia va bajando y va bajando más todavía a medida que uno se hace mayor. Por eso es recomendable que las frecuencias cardíacas de los adultos mayores sean entre 60 y 72 latidos por minuto. Eso es lo que debe ser. 100 es alto. Lo que les recomiendo es control médico, porque es posible que haya algo que se llama taquicardia sinusal inapropiada. ¿Qué quiere decir esto? Muy rápido también. Si yo me asusto, mi frecuencia cardíaca sube. Si es que yo me desangro, mi frecuencia cardíaca sube. Si yo corro, mi frecuencia cardíaca sube. Ansiedad, angustia, desesperación hacen que la frecuencia suba. No es usual que la frecuencia suba sin ningún estímulo. A esto se le llama taquicardia inapropiada. No responde. Probablemente tenga eso. Un control con el médico, un control con el cardiólogo sería ideal, porque verdaderamente frecuencias tan altas no son lo apropiado.
Bien, volvamos a lo que estaba mencionando antes de la pregunta. Resulta que estos cambios, estas sofisticaciones hacen que cada vez pacientes más añosos se vean en la perspectiva de recibir un tratamiento. Muchas veces salió una pregunta la semana pasada, ¿qué es lo que pasa de mi abuelito, mi papá tiene 70 años, 80, ¿hasta qué momento le podemos ofrecer? Como ven, esto pues empeora con la edad y mientras más viejito, más riesgo de utilizar alguno de estos elementos, así que la edad no es un límite. Muchas veces la pregunta de los amigos es, ¿y mi papá va a soportar o mi abuelito va a soportar la intervención del corazón, la colocada de un marcapaso? Lo más probable es que si no se hace nada, el abuelito o el papá no lo soporte, no soporte el curso de la vida. Entonces, esta es evidentemente una maniobra heroica para tratar de prolongar un poco más la vida, tratando de darle mayor cantidad de latidos a ese corazón. Vamos a ver, tenemos otro mensaje. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Buenos días, esto me dijeron otra vez. Buenos días, doctor. ¿Cómo saber qué paciente requiere un marcapaso o la persona puede decidir que requiera? No lo puede decidir uno. Lo había mencionado antes, muchas gracias, muy buena la pregunta. Uno no lo puede decidir, del mismo modo que uno no puede ir al médico hoy y decir, ¿cómo está, doctor? Muy buenos días, quisiera que me hagan una tomografía del pulmón, por ejemplo, porque a lo mejor no la necesita. A lo mejor el problema es de rodilla y lo que hay que hacer es una radiografía de rodilla, por decirle algo, o a lo mejor un laboratorio. No se decide. ¿Qué es lo que sucede? Les mencionaba al principio que hay arritmias rápidas, corazones que laten de más, en quienes se puede dar medicamentos para regular la frecuencia. Pero cuando el corazón late de menos, no se puede dar medicamentos para subir la frecuencia, no los hay. Y si los hay, suben por poco tiempo, 6 horas, 8 horas, y es condenarse a estar en un esquema de tratamiento 3 o 4 veces al día, todos los días, toda la vida. Eso significaría tener que tomar algo antes de dormir y apenas al despertar. Entonces es limitar un poco la vida con arritmias lentas. El paciente, como está latiendo poquito, suele hacer algunas cosas. Uno, se cansa, pero no se cansa en subidas, se cansa en la vida cotidiana, se cansa de estar echadito, se cansa de levantarse de la cama, se cansa de cepillarse los dientes, se cansa de peinarse, se cansa de cosas que normalmente no nos cansan. Primer dato. Segundo, generalmente es paciente de edad. Tercero, además de que el paciente se cansa, a veces pierde el sentido. Se quiere desvanecer, la frecuencia cardíaca no está cumpliendo con las demandas. Son pacientes que, como late tan poquito, no termina de mandar la misma cantidad de sangre a los riñones. Entonces el paciente orina poquito y se empieza a hinchar. Se empiezan a hinchar los pies, empieza a tener cansancio, se le empieza a hinchar el estómago también, el hígado se le hace grande, pierde el apetito y le empieza a dilatar las venas del cuello. Como verán, son detalles que el médico se da cuenta de inmediato. Por eso, si hay una persona mayor, no es indispensable que sea mayor. Si hay alguien que tiene alguno de estos síntomas, cansancio fácil, hinchazón de extremidades inferiores, predominantemente en la tarde, esto es como que se va cargando el humor poco a poco durante el día, deben ir al médico de inmediato. El médico es el que se da cuenta que efectivamente está pasando algo y que los latidos cardíacos son muy poquitos. Entonces se plantea la posibilidad. Muchos pacientes piensan que es una indisposición, que es un malestar pasajero. En el corazón no hay tiempo para jugar con pasajeros. Entonces es bueno ir al médico, al menos cuando uno no ha cumplido los 40 años todavía, una vez por año. Después de los 40 o 45 años, 2 veces por año. Y cuando uno ha pasado los 70 años de edad, 3 veces por año para hacerse control, para ver que todo esté bien. No lo puede decidir uno de que póngame el marcapaso, porque esto no va a mejorar ni mi rendimiento ni nada, y además que es un mecanismo que solamente está indicado en determinadas circunstancias. ¿Cómo lo vamos a ver? Con electrocardiograma. Por eso el análisis clínico y médico es muy importante. Vamos a ver, tenemos otra pregunta, la vamos a leer para todo el público.
Buenos días, doctor. Mi hijo tiene 36 años y su frecuencia es de 135, 146, 80. ¿Qué me aconseja? Lo mismo que le decía al televidente que nos había mandado la anterior. 36 años, es un hombre hecho y derecho, es un hombre que independientemente del peso que tenga y la altura, pues es alguien que no podemos considerar ni un adolescente ni un niño. Es evidentemente un adulto y debería tener frecuencias cardíacas por debajo de 90. De hecho, debería tenerlas por debajo de 80. Hay personas que están obesas, que están muy gorditas, y estas personas que están gorditas necesitan mandar sangre a todo el cuerpo y el corazón se ve obligado a latir más rápido, pero de ninguna manera es normal. Lo que yo les sugiero a los amigos que están con el miedo y el riesgo es que pidan a su primer nivel de atención que los trasladen al Hospital General, que es donde se los puede ver a través del sistema público, o que traten de contactarme inbox para que podamos ofrecerle alguna consulta. No va a haber ningún inconveniente y lo podemos hacer a nombre del canal sin ningún costo además, para que pues podamos definir qué es lo que está pasando, porque veo que es una angustia creciente el hecho que la frecuencia esté alta, porque se puede tratar las frecuencias altas. Esto es para frecuencias bajitas, pero ha abierto esto una interesante posibilidad para ver también qué es lo que pasa cuando uno tiene taquicardias, y peor, cuando tiene taquicardias con ritmo alterado, porque hay arritmias con taquicardia. Eso late como loco completamente. Se puede manejar, no es un conflicto, pero es muy importante el diagnóstico. Yo creo que nos alcanza para un par de las imágenes que teníamos todavía, probablemente las últimas que teníamos. Fíjense ustedes, aquí hay una imagen muy interesante. Está marcada en un círculo amarillo y al lado lo que se ve es alambre desordenado, alambre roto, alambre mal puesto. A veces el marcapaso se dobla el cable y se arruina el marcapaso. ¿Cómo se puede doblar el cable si está dentro? A lo mejor a eso se llama fractura del generador, del cable, perdón. Ese cable se dobló, se torció, se puso mal, algo le sucedió. Y eso hace que la imagen microscópica, es la que estamos viendo a la izquierda de su pantalla, pues el cable del marcapaso se arruinó. En este tipo de pacientes sí se tiene que cambiar el cable más. Es en este tipo de pacientes en los que se tiene que hacer eso. Nuevamente, lo que nos sucede cada fin de semana, el tiempo es implacable en la televisión y más todavía lo han debido escuchar cuando la gente se divierte. Cuando la estamos pasando de lo mejor, llega el momento de despedirnos. Vamos a dejar abierto esto, hay muchas preguntas, hay muchos amigos que todavía nos han contactado a través del WhatsApp. Vamos a dar respuestas, voy a establecer un par de ideas más para la próxima semana, no me voy a olvidar de ustedes y la promesa queda hecha para aquellos pacientes que han estado intentando contactarse con nosotros, que tienen frecuencias altas. Háganme saber cuál es su número telefónico, inmediatamente les respondo y concertamos una cita a nombre del programa sin ningún tipo de costo para que podamos definir cuál es el problema. Que tengan un excelente fin de semana. Nuevamente, gracias por abrirnos las puertas de su hogar a la gran familia de Palenque TV, y nos vamos a ver la siguiente semana. Prometo tener algo más de respuestas y probablemente también mis propias preguntas para ustedes. Un abrazo y pásenla bien. Buen fin de. Hasta la próxima.